puedan repasar toda esta información. Y bueno, me presento para quienes es la primera vez que me ven o alguien les recomendó como aquí Wilmar, que es su primo, el doctor Carlos Roncayo, que ya tenemos un rato recorrido, que gracias a él pues estamos aperturando el mercado de Colombia, tanto con el fondo de inversión como con todas las estrategias de neurociencias, de lo cual voy a hablar ahorita. Pues estamos aquí conectados bien internacionales. México, a veces está Sara Otero de Estados Unidos y hoy pues tenemos a varias personas conectadas de Colombia. Entonces, bueno, mi nombre es Cristina Willet. Y Cristina Willet, pues yo tengo ya muchos años, 20 años de dedicarme a todo lo que tiene que ver con educación financiera. Soy coach en educación financiera, pero no siempre fue así. Voy a compartirles mi pantalla y voy a comenzar a compartirles lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. ¿Ok? Ay, esta no es la pantalla que quería que vieran. Aguanten un momentito. Aquí es donde quería llegar. Bien, entonces, comenzamos el día de hoy. Déjenme cancelarle silenciar sus micros, porque hay algunos micros que están abiertos. Este es el bueno, aquí está. Listo. Ahora sí, para que vean que estamos en vivo y en directo y que no soy grabación. Y todavía no IA. Me encantaría, pero no. Todavía me tienen aquí en vivo y en directo. Bienvenido. Pues entonces vamos a comenzar. La parte educativa, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que se evoluciona. Consta de esta masterclass que doy una vez a la semana, donde varío algunos temas de educación financiera. Es completamente gratuita, tanto para las personas que ya conocen. Ah, no, la grabación ya está, mi querida Mari Carmen, ya está puesta. Ya vengo. ¿Ok? Y aquí está incluida las asesorías personales, toda la parte educativa, el curso que ya es mucho más robusto, que les voy a platicar al final, que acabamos de lanzar y que comienza este jueves, y también el libro que pueden encontrar en Amazon y todos los libros que voy a escribir, más el ebook, más toda la parte educativa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de cómo construir la libertad financiera y vamos a hablar de algunos temas que son muy importantes. Yo sé que quizás este no es el primer seminario que has tomado, espero y deseo que ya anteriormente hayas leído algún artículo, hayas leído algún libro, por ejemplo, de Robert Kiyosaki o de cualquier personalidad que el día de hoy te esté hablando de eso. Hoy YouTube nos entrega un montón de información gratuita, que hayas tenido la curiosidad por empezar a comprender estos temas. Y a pesar de que no sea tu primer curso o taller de educación financiera, espero que este sea muy diferente por las herramientas que te voy a entregar. Toda mi trayectoria de 20 años que me ha costado a mí un montón de inversión en dinero, en viajes, en asesorías personalizadas, en entrevistas que les he hecho a empresarios que empezaron de cero y que hoy son millonarios, tanto en México como en otros países, a través del programa de radio que tuve, pues ha sido un cúmulo de información, de inversión en tiempo y en dinero, que el día de hoy pues voy a buscar entregarte lo más que pueda en esta hora y media que vamos a estar aquí el día de hoy. ¿Ok? Y espero que la idea sea que con que te vayas con uno o dos conceptos que puedas aplicar el día de hoy, me encanta. Y siempre digo esto, si yo pude, tú puedes, porque yo no vengo de una familia en donde yo haya nacido millonaria, ni tampoco vengo de padres millonarios. Yo nací en una familia clase media de la Ciudad de México, en donde mi papá durante toda su vida trabajó como piloto aviador y le tocó trabajar por proyectos a veces en México, a veces en el extranjero, sacrificando el tiempo con la familia. Y la verdad es que no nos sobraba el dinero. Yo aprendí de él que había que trabajar muy duro. Eso fue lo que aprendí de él, no lo que pienso hoy, por supuesto, pero fue la creencia que se me instaló en el sistema de que había que prepararme muchísimo, inglés, computación, de preferencia una maestría, un doctorado. Y si yo sacaba buenas calificaciones y me mantenía estudiando todo el tiempo, cuando terminara la carrera, que decidí estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, las empresas se iban a pelear por mí porque era una alumna promedio. Y la verdad es que nunca pasó. Terminé la carrera, sí saqué muy buenas calificaciones, siempre fui niña de dieces, como digo yo, siempre fui ñoña para el estudio, pero hasta la fecha sigo esperando que las empresas se peleen por mí porque eso nunca pasó. ¿Quién de aquí sus papás le dijeron lo mismo?
que si solamente estudiaba mucho y sacaba buenas calificaciones, era la clave del éxito y la clave para poder siempre tener dinero o para incluso hacerse millonario. Póngame un uno a quien sus papás le taladraron lo mismo que a mí de niña. O nada más a mí me pasó. A todos les dijeron, emprende, genera inversión. San Diego dice a mí, ok, Sandra dice lo mismo, Betty también, ok, muy bien, somos de esa escuela. ¿Y quién ya se dio cuenta que no necesariamente siguiendo esa fórmula vamos a tener éxito? Ojo, yo no digo que no hay que estudiar y jamás lo diré. Creo que la escuela es muy importante y es la base para formar la personalidad, la disciplina, las relaciones, pero no nos podemos quedar únicamente con el conocimiento académico de además una carrera que en mi caso la estudié hace 20 años y que hoy quizás mucho de lo que estudié pues ya es completamente obsoleto. Entonces creo que hoy es muy importante tomar conciencia de que las habilidades blandas que no nos enseñan en la escuela las tenemos que aprender a desarrollar. ¿Cómo qué? Como aprender de liderazgo hasta para liderar al perro, como siempre digo, o a la familia. Si ni tus hijos te hacen caso, hay un tema de liderazgo que desarrollar. Obviamente con los colaboradores, no te digo si quieres poner una empresa, necesitas desarrollar liderazgo para no ser un líder por imposición, sino realmente porque la gente te siga, porque admira lo que haces, admira tus valores y cree en tu propósito. ¿Qué otra habilidad blanda debemos desarrollar? Porque fíjense, aquí hay de todo. Yo que conozco a varios de ustedes, por ejemplo, Diego que nos acaba de decir que se dedica a vender seguros. ¿Estás de acuerdo, Diego, que hay un montón de gente allá afuera que hace lo mismo que tú? Vende seguros, ¿correcto? Sí, Entonces, es ¿qué te correcto. diferenciaría a ti? Porque yo tendría que buscar tus servicios o tus productos en ti si hay un montón de gente que hace lo mismo y en la misma compañía con exactamente el mismo producto. Y lo mismo Lucía como contadora, y lo mismo Mari Carmen en la empresa donde trabaja, y lo mismo, por ejemplo, Rita, que también está en seguros, lo mismo Eduardo, que maneja proyectos de empresariales, la doctora Lulú, pues hay un montón de oncólogos, hay un montón de abogados, y así me puedo ir con todos. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que contratarte a ti? Te lo pregunto y no a alguien, y si me dices porque yo sé más, te diría, no es la respuesta correcta. ¿Cuál sería la razón que te diferenciaría a ti del resto de la gente que hace lo mismo que tú? Por la atención que puedo brindarles, por la ¿Ok? atención más personalizada y pues por mi forma de ser con Exacto. todas las personas. Sí, por supuesto, por ser una persona que te preocupes por resolverle problemas a la gente más que quererle vender algo y por tu personalidad, por tu capacidad, fíjate, por tu carácter, por tu carisma, por tu liderazgo, por tu capacidad, por tu inteligencia emocional, porque cuando la gente esté contigo, definitivamente sienta que le puedes aportar mucho más valor que antes de haber estado contigo. Entonces, eso te va a separar completamente del resto de la gente y es de lo que se trata el día de hoy, de trabajar no solamente en la parte del dinero de manera importante, sino de manera integral, porque estamos aquí para evolucionar. Esa es la razón por la que estamos aquí. Somos seres que no somos como un árbol, somos flexibles, tenemos esta capacidad en el cerebro, y vamos a hablar ahorita un poco de neurociencias, tenemos esta capacidad en el cerebro de poder reinventarnos, de poder crear nuevas conexiones neuronales y de poder formar completamente una mejor versión de lo que somos el día de hoy. Dice Mónica, mis padres fueron comerciantes independientes, eso aprendí y a ello me dedico. Ok, buenísimo. Entonces, las habilidades blandas van a hacer que te separes del resto de los comerciantes. Entonces, como decía yo al principio, en la escuela no nos enseñaron casi nunca, porque sí hay un par de escuelas que sí entrenan en emprendimiento, pero la mayoría no. No nos enseñan a tener un negocio, ni siquiera en la parte de finanzas. Varios de mis maestros fueron financieros o economistas y nunca les enseñaron cómo utilizar una tarjeta de crédito de manera profesional, solo se las dieron en los bancos y tampoco les enseñaron cómo dar de alto una empresa. Imagínate, asumieron que no lo necesitaban porque igual que toda la gente que estudió o alguna otra carrera, iban a emplearse como economistas para hablar de macroeconomía en un corporativo, pero no para finanzas personales y mucho menos para emprender su propio negocio, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque el sistema está diseñado en su mayoría para generar empleados
que sigan instrucciones, que sigan órdenes, pero no que puedan tomar decisiones distintas. Es más, ¿a quién si el día de hoy le dijeran, quién de aquí quiere resolver un problema? ¿A quién le doy el problema más grande? ¿Y quién tendría la habilidad, la osadía, la valentía de decir, yo lo resuelvo? A ver, quiero ver en el chat. Esta pregunta nunca se las he hecho. ¿Quién me pone un uno de, aviéntamelo a mí? Yo me encargo. Y si te diera $1,000,000 por resolver ese problema, ¿lo harías? Dice Betty, yo. Ah, ok, una valiente. Somos 30. Nada más una respondió. Ok, entonces fíjense qué interesante. Decía uno de mis maestros que ya falleció, el señor Jim Rohn, decía, pídele a la vida habilidades y herramientas para ser una mejor persona, para que el día que se presenten los retos, las adversidades, la crisis, los problemas, tú estés preparado para poderlos resolver. No le pidas a la vida que no haya problemas, pide tu ser mejor. Excelente, ya salieron más valientes. Claro, de eso se trata. Entonces, ¿qué es un líder en una organización? ¿Qué es un director? ¿Qué es el dueño de una compañía? ¿Qué es un presidente? El que resuelve problemas y por eso gana más. Por eso se merece ganar más porque tiene mucho más responsabilidad que una persona que tiene un puesto bajo la empresa que no le interesa o no quiere o le da miedo resolver problemas. ¿Ok? Entonces, ser un solucionador de problemas paga muy bien. ¿Ok? Entonces, esta es una parte importante y tiene también que ver con el desarrollo del potencial. Yo creo fervientemente que todas las personas que estamos aquí conectadas y toda la gente que llega a mis clases se merece la grandeza. Yo te pongo una palomita en la frente y digo, Diosito no hace cochinadas. Si tú estás aquí, imagínate la cantidad de energía que se requirió para que este óvulo, este espermatozoide coincidieran en este espacio temporal, para que nacieras tú, crecieras en esta familia, toda esa cantidad de energía que se requirió para que termináramos viviendo con nuestro potencial al mínimo. Claro que no. Yo creo que todos somos como ese David que está metido dentro de una piedra, pero que adentro, solamente le quitaron lo que sobraba, ¿no? Como le dijeron, como comentó el autor de la obra, cuando prácticamente le preguntaron que cómo lo había esculpido y dijo, solo le quité lo que sobraba. Entonces, Miguel Ángel, por supuesto. Entonces, esta parte es bien importante, solo hay que quitarnos lo que sobra, lo que no somos, esta parte de nuestro ego que nos dice o que somos superiores a las personas, la soberbia, o que no merecemos, o que no podemos, o que somos muy grandes o muy chicos, o muy gordos o muy flacos. Eso es una mentira. Todos tenemos un potencial distinto y limitado, pero todos merecemos la grandeza, ¿ok? Y de eso se trata, de sacar el potencial el día de hoy. Y mi objetivo es hoy enseñarte cómo llegar a la libertad financiera y cómo generar riqueza, ¿ok? Ya te platiqué un poquito quién soy yo y mi misión de enseñarle a la gente qué es el dinero y cómo multiplicarlo, pero de manera integral. A mí no me interesa que la gente solamente tenga dinero, porque será tan pobre como por solamente tener dinero, sino que desarrolle la conciencia y que trabaje en todas las áreas, que encuentre su propósito. Entonces, si estás aquí el día de hoy y comulgas con esa idea, bienvenido, estás en el lugar correcto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Objetivo número 1, ¿qué es el dinero y qué te separa del dinero? Vamos a hablar un poco de la parte subconsciente del dinero, cómo pasar de modo de supervivencia a libertad financiera o riqueza. Vamos a ver el mapa, porque sí hay una metodología paso por paso de cómo llegar. Objetivo 3, cómo puedes aumentar tus fuentes de ingreso, principalmente fuentes de ingreso pasivo, no lineal, ¿ok? 4, ¿qué tipo de inversionista o más bien qué es lo que hay que evaluar al momento de elegir una buena inversión para minimizar el riesgo? Y por último, ¿cuál es tu IQ financiero y cuál es tu cifra de vida? Y les tengo una sorpresa al final, ¿ok? Si se quedan hasta el final, pues les va a tocar la mejor parte, ¿ok? Así que vamos por eso. Ahora, de una, como dicen los colombianos, vamos de una por eso. Objetivo número 1, ¿qué es el dinero y qué te separa de él? ¿Quién me pone aquí en el chat qué es el dinero? Si tuvieran que hacer una descripción de Wikipedia, ¿qué dirían? O lo que han observado, lo que han visto, lo que han escuchado, si se acuerdan de la definición de su clase de economía en la escuela. ¿Qué es el dinero, Diego? Una idea. Sí, es una idea, va más allá un poco, porque hay ideas que no son dinero, entonces no podemos ir tan general. Es una energía, también hay energías que no son dinero. El dinero es energía, sí,
una parte es energía, por supuesto, es un instrumento para alcanzar metas, sí, también es correcto. ¿Podemos alcanzar metas sin dinero? También, pero es una parte de, representa el valor de las cosas, dice Diego, claro. Un producto de intercambio, sí, esto es muy importante. El dinero es una representación de valor, es un contrato social y es todo lo que dijeron también, por supuesto. Y es muy interesante porque si yo el día de hoy me voy a la India, que he tenido el privilegio de viajar muchas veces a Asia, y se los juro que si llevo pesos y trato de comprar agua en la India, ¿me va a servir? ¿Por qué si es dinero? ¿Por qué si los pesos son dinero? ¿Por qué no voy a poder comprar ni agua en la India con mis pesos mexicanos si es dinero? Y si viene un hindú para acá con sus rupias y quiere comprar comida, ¿se las vamos a recibir? ¿Lo vamos a dejar que coma donde quiera? ¿Se las van a recibir en un restaurante, en un Oxxo? No, tampoco. Entonces, esto es muy importante. Es una representación de valor, pero solamente tiene valor en el lugar en donde está creado ese consenso social. Primero voy a tener que cambiar esos pesos por dólares antes de poder comprar rupias y así con muchísimas monedas. No por el tipo exacto, exacto. Entonces, no importa que yo llevara millones de dólares, o digo millones de pesos mexicanos, allá valdrían nada, sería solamente papel. Entonces, esto es muy importante y el dinero es algo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Imagínense la época de las cavernas, en donde era todo a través de trueque. El trueque sigue existiendo. Yo con mis roomies hago trueque todo el tiempo. Ellas de repente venden esencias, jabones, yo llego con mis bolsas y intercambiamos, ¿no? Y no es ilegal. Pero es muy complicado vivir, imagínense vivir en una sociedad donde todo el tiempo tuviéramos que hacer trueque solamente. Sería imposible y se dieron cuenta de eso hace muchos años, de tal manera que entonces dijeron, a ver, como no podemos evaluar cuántos huevos por un camello, sería lo justo, por dar un ejemplo, necesitamos una representación de valor y hemos pasado por muchísimas opciones de representación de valor, desde semillas, cacao, piedras de río, pedacería de oro, hasta monedas de oro, mil cosas antes de llegar al dinero, al papel moneda como lo conocemos hoy, ¿ok? Hoy tenemos monedas, tenemos billetes, obviamente cada país tiene su propia representación de valor, ¿ok? Pero hoy en día la mayor parte del dinero ya es digital. ¿Quién de aquí, y siempre hago esta pregunta, sabe qué porcentaje del dinero circulante, el que pasa por nuestras manos todos los días, es dinero físico? ¿Y cuánto del dinero circulante es digital? ¿Quién me pone ahí? ¿Cuánto es físico? A ver, Diego, Lucía, dejen a los nuevos que adivinen. Diego, Pues ya en mi sé, caso será un 10% del el diez por lo que ciento, pasa. un poco menos, pero no se quedaron tan arriba. El 6%, el 6% del dinero del mundo hoy es circulante y el 94% es dinero digital. Y esa transición ha tomado un tiempo, ¿ok? Todavía hay personas, sobre todo de las generaciones anteriores, que si no les pones dinero en la mano, creen que no. Costó trabajo hacer que la gente empezara a adoptar las tarjetas de crédito, de débito, porque la gente sentía que no tenía dinero, pero hoy, pues obviamente, la cantidad de tiempo que ocupamos en las empresas y el mismo rush de la vida cotidiana hacen, imagínense, la cantidad de gente que hoy recibe su sueldo en una transferencia en su cuenta y de ahí domicilia todo y no pasa dinero por sus manos físico en días. A mí me pasa que si intencionalmente no voy al cajero a sacar dinero, puedo estar días completos sin traer dinero en la cartera porque todo lo pago a través de aplicación, débito, transferencias y a veces hasta la propina la pago con tarjeta. ¿Ok? Entonces, cada vez menos necesitamos el dinero fiat, el dinero físico, ¿ok? Cada vez más el dinero es digital, pero hay un problema que la humanidad está a punto de tener que resolver de una manera importante porque hemos pasado por un proceso de adopción de tecnología tremendo. A partir del Internet todo cambió, muchísimas cosas han evolucionado, pero el dinero no. El dinero necesita un refresh súper importante porque ¿cómo es posible que yo hoy pueda hacer un intercambio de datos de volada, por ejemplo, con Colombia, que están conectados aquí y es muy barato estar hablando con la gente y hoy hacer negocios internacionales?
pero mandar dinero de un país a otro por transferencia, por las vías tradicionales, es lentísimo, es muy peligroso porque el dinero puede no llegar, ¿ok? ¿Cuánto se tardaría los colombianos que están aquí que tienen negocio? ¿Cuánto tiempo tarda que yo transfiera dinero de México a un banco colombiano? Mi querido Carlos, Wilmar, Diana, ¿alguna vez han hecho una transferencia de un país a otro? ¿Cuánto tiempo toma? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tiempo tomaría si yo mando ahorita? Varios días hábiles. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo la experiencia, bueno, dice Carlos que un día. No lo sé, Carlos, digo, porque tenemos a Javier, pero yo he mandado dinero de mi Banco de México a Panamá y se ha tardado más de una semana, hasta 2 semanas en llegar, sobre todo cuando son cantidades grandes, pasan por una verificación y te la superarman de jamón y a veces te lo regresan y lo tienes que volver a mandar. Ok, dice, sí, un día de Miami por Bancolombia. Ok, bueno, un día. Pero hay muchas veces que ese dinero tarda tiempo, no se puede a menos que se tengan las cuentas permitidas. Ok, muy bien. Sí, hay transacciones que son muy complicadas. Y si hablamos de países todavía más lejanos, digo, Colombia está cerca, pero si quisiera yo mandarlo a China, estaría mucho más complicado. ¿Están de acuerdo? Entonces es complejo. Esta parte del intercambio es complejo. Por eso, una de las soluciones, no es la única, pero una de las que se ha venido evaluando en los últimos años es el desarrollo de la tecnología blockchain, de la criptoeconomía, para resolver una de esas partes de ese problema, junto con todo el tema de la descentralización y todo eso, que haya una clase completita que un día les voy a dar de ese tema que es muy interesante para entender desde el punto de vista tecnológico, cultural, económico, todos los pros y contras de la criptoeconomía, ¿ok? ¿Está muy señal? ¿Qué dices? Sí, está muy señal, no entendí. Ok, listo. Lo dejo ahí como un tema pendiente. Ahora vamos a hablar, ¿qué te separa a ti del dinero? Tenemos este esquema que seguramente ya han visto en otros momentos, que así es como funciona nuestra mente. Tenemos un 5% solamente de la información de la que somos conscientes, de la que nos damos cuenta, sobre todo en cuanto a creencias, pensamientos, ideas, paradigmas. Imagínense, y el 95% es completamente inconsciente. Entonces, quiere decir que, Cristina, el resultado de la realidad que vivo hoy, del dinero que tengo, de la toma de decisiones que llevo a cabo, ni siquiera soy consciente de por qué es y me genera un resultado, la respuesta es sí. Sí, sobre todo si no ha habido conscientemente un trabajo personal, sí, es 95% inconsciente. Y hay muchas ideas que el día de hoy tenemos. Ah, ya, dice que está muy mala señal, dice Ceci. Yo creo que sí, todos me escuchan bien, ¿verdad? Solo es Ceci. Ok, pues a ver si puedes cambiarte al internet de tu teléfono o cambiarte de red para ver si puedes escuchar, mi querida Ceci, ¿ok? Entonces, hay creencias, por ejemplo, que son muy comunes. Por ejemplo, el dinero es malo. A alguien le dijeron eso. Mi abuela decía, el dinero es cochino. Lo bueno es que yo le decía, abuela, con una lavada se le quita, ¿no? Pero ella decía eso y durante muchísimo tiempo, pues obviamente no le fue bien financieramente, porque ¿quién quería juntarse con el dinero si ella pensaba que era cochino, ¿no? Y vayan anotando ahí en el chat qué creencias escucharon de niños o de adolescentes o de adultos que de alguna manera impactaron en tu forma de relacionarte con el dinero y que a lo mejor no las habías hecho conscientes. Por ejemplo, esta mía de hay que trabajar muy duro para poder ganar dinero. Entonces, ¿qué hice? Conseguirme un trabajo que fuera muy duro, de muchas horas, de mucha desvelada, de mucho sacrificio, que el dinero era malo, dice Eduardo, ¿ok? Que es muy difícil tenerlo porque hay mucha gente que le da mucho miedo tener dinero y perderlo. Le piensa mucho para hacer una inversión, le piensa mucho para poner un negocio, le piensa mucho para tomar decisiones financieras. ¿Por qué? Porque hay una creencia muy arraigada, seguramente los papás fueron de todo el tiempo diciéndole hay que tener mucho cuidado, te pueden robar, o a lo mejor los vieron tener una crisis financiera. Los ricos no son los que tienen dinero, que no es bueno tener mucho dinero, te pueden secuestrar. Imagínate, el dinero vuelve malas a las personas. ¿Y será verdad esa creencia
que el dinero vuelve malas a las personas o esa persona ya estaba desequilibrada y simplemente con dinero se desequilibró más, ¿no? Obvio no, exacto, pero puede ser algo que esté ahí muy arraigado y que tú digas, tengo dinero, pero cuando ya empiezo a notar que estoy pasando la línea de lo que podría convertirme en una mala persona, inconscientemente meto un freno de mano para no ganar más. Conocen personas que donde ponen el dinero, haz de cuenta que tienen una suerte para atinarle a proyectos malos. Yo tengo un amigo así, que casi, casi le digo, dime dónde vas a invertir tú para yo invertir en otro lado, porque es el Rey Midas al revés, completamente. Y es eso, debe haber algo en su subconsciente que haga que elija siempre malos socios, malos negocios, malas inversiones y le atina, ¿no? El inconsciente sabe. No merezco tener dinero también es una. A ver, ¿a quién de aquí le cuesta más trabajo recibir cualquier cosa, Un regalo, dinero, un halago, que dar? ¿A quién le es más sencillo servir que recibir? Póngame aquí, vamos a hacerlo así. Pongan un uno si les es más fácil dar que recibir. Pongan un 2 si les es más fácil recibir que dar. Y pongan un 3 si está equilibrado, si igual reciben que dan, porque ya lo tienen trabajado. Uno, 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 ok, tres, bien, bien, las dos. Muy bien, Sandra, las tres, Rita, uno, ok, está equilibrado, no hay doses aquí. Ya vamos en tres, dice Diana. Excelente. Si yo tuve que trabajar muchísimo en esa, porque yo era de las que salía con un galán y yo pagaba la cuenta. Yo no sé de dónde aprendí o sentía que era débil. Si un hombre me invitaba a la cuenta o me pagaba algo, imagínense, o sea, está toda mi energía masculina completamente mal enfocada. Sí, estoy trabajando en ello. Hoy cuando alguien me dice, Cris, yo pago la cuenta, yo te invito el café, yo recibo. Hoy si una amiga mía me dice, te regalo un coche, lo recibiría todo. Y un galán más. Por supuesto que lo recibo. Entonces, esto hay que trabajarlo cuando no estamos listos para poder recibir, ¿ok? Y voy a explicarles muy rápidamente el factor, el funcionamiento del cerebro en el tema del dinero, porque es fundamental. Esto yo lo aprendí hace un poco más de 2 años y me cambió la vida completamente. ¿No? Y Colombia comparte también conmigo todo esto. Y les voy a explicar muy rápidamente cómo funciona y por qué vale la pena entrenar el cerebro, ¿ok? Tenemos tres partes fundamentales, que es el cerebro reptil, que es la parte más antigua, es el cerebro que lleva con nosotros desde la prehistoria y que hasta la fecha sigue con nosotros y que es el que nos ayuda a sobrevivir, ¿ok? Es el que te dice hay que tener un trabajo para pagar las cuentas, el que nos mantiene con lo suficiente para poder pagar lo básico, ¿ok? Y hay mucha gente que se queda ahí, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque una característica que tiene el cerebro reptil es que únicamente le interesa la supervivencia. No le interesa la libertad financiera, mucho menos la riqueza. Eso ya implicaría un esfuerzo tremendo de aprender y de desaprender cosas, de reprogramar y de crear nuevas conexiones neuronales y voluntad y desarrollar habilidades que hoy no tenemos. Y una característica que tiene el cerebro reptil es que es flojo. ¿A quién de ustedes les pasó que o le dijeron, oye, te invito a una clase de educación financiera y hubo un momento en tu mente que dijiste, ay, no, qué flojera, y me tengo que conectar a las 7 de la tarde después de haber trabajado todo el día? ¿No la podrían haber hecho más temprano o más corta o mejor platícame el resumen, ¿no? ¿O les ha pasado con el ejercicio? Que ¿quién de aquí sabe que es muy importante hacer ejercicio todos los días sin excepción? ¿Y quién de aquí no hace ejercicio todos los días? Yo, dice Carlos Roncayo, ok, es parte del tema. El cerebro reptil es flojo. Siempre va a buscar ahorrar energía. Entonces, cuando te encuentres apático ante un aprendizaje, ante evaluar una propuesta de negocio, ante evaluar cualquier cosa, no eres tú, es tu cerebro reptil diciendo, no me interesa ponerme incómodo. Yo sí voy, pero no quisiera ir. Exacto. Te tienes que obligar, por supuesto. ¿Ok? Exacto. Eso es muy importante. Hay un montón de gente allá afuera en modo solamente cerebro reptil. ¿Ok? Que no le interesa cambiar. Por eso se pueden quedar toda una vida viviendo en una zona donde a lo mejor hay mucha pobreza y no queriendo aprender. ¿Ok? Entonces, felicidades a las 32 personas que somos el día de hoy,
que nos salimos del promedio del 95% de la gente que el día de hoy la está pasando muy mal financieramente, pero tampoco le interesa aprender nada diferente. Y ahí se van a quedar probablemente toda una vida, ¿ok? Segunda área del cerebro, el cerebro límbico, el responsable de las emociones. Y eso es muy importante porque aquí están todas las emociones negativas, o sea, enojo, frustración, apatía, tristeza, dolor, todos los miedos están aquí, por supuesto. El cerebro hay que entrenarlo y enseñarle a desarrollar inteligencia emocional. Y les tengo una noticia. Sin inteligencia emocional, sin seguridad, sin intuición, sin certeza, sin emociones positivas, sin dopamina de alta calidad, no se puede tener cantidades importantes de dinero, no se pueden tomar decisiones inteligentes con respecto al dinero y no se puede sostener el dinero en el largo plazo. Es imposible. Cuando una persona está solamente en modo de supervivencia, está defendiéndose, se le van a ir oportunidades importantísimas de ganar dinero. No va a poder evaluar correctamente porque solamente va a basar su resultado o su futuro en lo que conoce y conoce muy poco. ¿Ok? No tiene parámetros para poder elegir y está completamente desconectado de la intuición. Entonces no puede tomar decisiones positivas. ¿Ok? Una persona con inteligencia emocional elevada está lista para que si se equivoca, corrige rápido y no se queda atorada en el drama meses o años, en todo, en un fracaso financiero, en un fracaso de pareja, en un fracaso en una sociedad, rápido ve, tiene la habilidad de encontrar el aprendizaje rápido y de moverse rápido de ahí. Esa es la diferencia, ¿ok? Y el tercero es la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que tiene apenas 100 millones de años. Y el día de hoy es del tamaño de una nuececita. Es chiquito, comparado con todo el cerebro, ¿ok? Y es el responsable de conectar con la conciencia, con la libertad financiera, con el bienestar. Así que yo estoy segura que todos los que están conectados el día de hoy es porque tienen una conexión con su corteza prefrontal. Quizás no es al 100, porque en muchos de los casos la corteza está opaca, es como una piedrita, hay que limpiarla, hay que volverla un cristal, y hay ciertas técnicas que nos ayudan a eso. La meditación, el reír, el hacer ejercicio es importantísimo porque se necesita tener la química correcta en el cuerpo para que una persona pueda conectar con la libertad financiera y con el bienestar, ¿ok? Un cerebro tremendamente estresado y con muchísimo cortisol en la química no puede pensar correctamente. Un cerebro con azúcar no piensa correctamente. Quita el azúcar de tu vida. Yo tengo 2 años de casi no consumir azúcar y mira, mi nivel de energía está a tope. Todo el tiempo estoy en modo creatividad, desarrollando, ya escribí un libro, ya estoy haciendo el curso, ya estoy sacando un proyecto, ya estoy creando un servicio. Nunca había sido tan productiva en mi vida como cuando entendí cómo funcionaba mi cerebro. Bajé 36 kilos y obviamente ya sabía que era lo que no tenía que comer. Obvio, todo el mundo sabemos que el azúcar, los carbohidratos son malos, que debemos de comer proteína, vegetales, cosas verdes, tomar agua, ¿ok? Pero yo no podía hacerme caso, era más fuerte que yo. Había una programación interna tremenda que no me dejaba. Y yo decía, bueno, no importa, porque finalmente soy empresaria, sé de educación financiera, me comparaba con otras personas y decía, no me va tan mal, ¿no? Me va mejor que a muchas personas que conozco. Total, no importa, me quedaré gorda toda mi vida, ¿no? Ya me había dado por vencida de esa parte, aunque sabía que el riesgo era muy grande en generar un problema más adelante de diabetes o de cáncer o de lo que sea, pero no podía, literalmente no podía. Cuando entendí cómo funcionaba esta parte, no solamente mi química completamente cambió, rejuvenecí casi 10 años de los que me conocieron hace un par de años, y aquí no me dejará mentir el doctor Roncayo y Mónica y Mari Carmen, que creo que son los que más me conocieron hace tiempo, ¿ok? Pero la energía para los negocios y la capacidad de poder vender también se amplificó muchísimo. Entonces, agradezco infinitamente, gracias, mi querido Carlos, agradezco infinitamente haber encontrado esta información
porque me salvó de tener una vida de mucho dolor y de mucho sufrimiento y posiblemente tremendamente cara, ¿no? Porque no me dejará mentir Diego, lo caro que es tener un seguro cuando ya la salud pues va por delante, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y es fundamental. Entonces, si a alguien le interesa saber más sobre el tema, avísame porque hay un programa completo para poder aprender a trabajar esto el día de hoy. Y va a haber entrenamientos tanto en México como en Colombia próximamente, en agosto y en septiembre, ¿ok? Pregúntenle al doctor Carlos Roncayo si estás conectado en Colombia y si quieres saber de esto, me escribes directamente, ya te doy toda la información de eso, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la parte mecánica. Ya hablamos un poco de la parte interna del dinero, de cómo tienes que sanar tu relación con el dinero para que si yo te presento las mejores oportunidades o las ves allá afuera, las sepas reconocer y tu cerebro límbico no ponga freno, ¿ok? Vamos a hablar de este mapa que para mí es importantísimo porque este mapa es el resultado de un montón de años. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento debo comprar un seguro? ¿En qué momento puedo comprar la casa? ¿En qué momento ya puedo irme de vacaciones a viajar por el mundo? O en qué momento la estoy regando y todavía no es suficiente? Debe de haber un mapa, pasos específicos a seguir. ¿Están de acuerdo? Y lo encontré. En uno de los entrenamientos en los que tomé con uno de mis mentores, apareció este mapa y se volvió un pilar fundamental. No lo he vuelto a encontrar en ningún otro. Y miren que he tomado cursos con el que me digan, con Alejandro Saracho, con Jürgen Klarik, con Robert Kiyosaki, con Darren Wicks, con la esposa de Robert Kiyosaki, con Grant Cardone, aproveché la pandemia para tomar todos los cursos que me faltaban. Tomé el Business Mastery con Tony Robbins, que me costó $14,000, el Evo Proctor, o sea, ya les dije que soy ñoña. Entonces llevo muchos años, más de 20 años, que si no estoy dando una clase y enseñándole algo a un cliente, estoy aprendiendo. O estoy con un libro o con un audiolibro, o ya me fui a un peregrinaje espiritual a la India. O sea, siempre estoy o aprendiendo o enseñando. Ese es como mi modus vivendi. Entonces, cuando encontré este mapa, que te lo voy a entregar el día de hoy, espero que lo súper aproveches y lo valores porque vale millones de dólares, ¿ok? Ahí les va. El primer rubro, y toma nota, es el nivel de supervivencia financiera y va completamente ligado a los niveles del cerebro que expliqué. Cuando yo tomé este mapa, obviamente no sabía nada de neuro, pero hoy lo entiendo mucho más porque va completamente relacionado, ¿ok? Y aquí dice supervivencia financiera. ¿Qué les dije que trataba el cerebro reptil? La supervivencia, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo vive una persona que está en ese lugar? ¿Cómo son sus fuentes de ingreso? Solo hay una fuente de ingreso, que en la mayor parte de los casos es un trabajo, pero también puede ser un negocio y la gente vive al día. Aquí la gente intercambia tiempo por dinero. La cantidad de horas que trabaja es proporcional a lo que gana. Y obviamente tiene un tope y la mayoría de la gente no incrementa sus habilidades para que su hora valga más. ¿Ok? ¿Cómo es el flujo de dinero aquí? La mayor parte de la gente aquí gasta más de lo que gana. Adquiere algo que se llama deuda tóxica. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay dos tipos de deuda: la deuda buena y la deuda mala, que es la deuda tóxica. ¿Cuál es la deuda buena? Cuando pides un préstamo para apalancar y ganar más dinero. Entonces, la única justificación de una tarjeta de crédito no es para pagar las vacaciones, como nos han enseñado, el Buen Fin, los pagos a meses sin intereses, etc., etc. Son solamente cuando vas a utilizar ese crédito, ya sea de tu tarjeta o un crédito empresarial, para una oportunidad de negocio que te va a hacer ganar más dinero. Si no, no. No para gasto. La tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo, ¿ok? Es un apalancamiento o para emergencias o para apalancarte para ganar más dinero. Si no, no, ¿ok? ¿Cómo es la planificación financiera aquí? Pues no hay. Imagínense un cerebro reptil con todo el estrés a tope. Pues no hay manera, o sea, no va a poder pensar correctamente. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo está tu planeación? Y díganme si no, los que venden seguros, cuando le preguntas a una persona, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10? La gente no te lo puede decir porque la capacidad del cerebro no da
la gente está pensando en cómo paga la quincena y cómo paga el mes. Tan, tan. No hay energía para poder pensar en un mediano o en un largo plazo, no en este rubro, ¿ok? Por eso hay mucha apatía. Por eso cuesta tanto trabajo vender los proyectos a largo plazo o una visión o un servicio funerario. La gente menos quiere pensar en la muerte. La mayoría dice, déjame ver cómo termino la semana. Exacto, por supuesto. ¿Cómo es la emoción aquí? Miedo, estrés, ansiedad. La ansiedad supera la creatividad, hay una preocupación constante, la gente está cerrada a escuchar y regularmente las relaciones están deterioradas por lo mismo, ¿ok? ¿Qué hacemos para movernos de aquí? ¿Cuáles son los 4 pasos que hay que seguir? Además de ir a terapia, por supuesto, la parte emocional. 1, control de gastos exhaustivos. Hay que llevar un control muy marcado de entradas y salidas. ¿Quién de aquí es disciplinado y lleva un control súper claro de todo lo que entra en su cuenta todos los meses y todo lo que va saliendo hasta el viene, el chicle, todo absolutamente? Adelante, David. No, que yo Ah, tú. levantaba la mano. Ok, ya, pensé que querías comentar algo. Muy bien, aplicado David. ¿Quién más de los 32 que somos aquí? ¿Quién lleva un control de entrada? Y mira que ya hay varios que han tomado mi clase, ¿eh? Me están fallando, chicos. O sea, la próxima vez que les pregunte, porfa, aunque sea miéntanme, pero no vengan a la clase y no contesten que yo, dice Moni. Claro, todavía me cuesta, dice Yasmín. Ya empecé, Lourdes, excelente. Ok, dice Diana, no, es muy importante. Entonces, hagan trampa. ¿Yo saben qué hago para poderlo hacer? Lo grabo en un audio y se lo mando a mi asistente y él lo baja, porque a mí se me va. O sea, no soy disciplinada de llegar en la noche a vaciar todos los gastos del día. Yo llego al restaurante y digo, gasté 325 pesos. Acabo de ir a la papelería y me gasté 50 pesos y así. Es más fácil en audio que si lo escribes. Al menos a mí me funciona. Te paso ese tip, ¿ok? Segundo punto, convierte tus gastos en reducidos. O sea, a la hora que te das cuenta en que los famosos gastos hormiga, puedes convertir ese gasto en ahorro. Hay personas que se les está yendo una cantidad importantísima de dinero cada mes. ¿Cómo puedes planear unas vacaciones, un curso, una inversión, si no tienes la menor idea de cuánto dinero entra y sale? Lo que no puedes medir, anota esto, lo que no puedes medir, no puedes mejorar. No hay forma, ¿ok? Después les voy a dar una clase específica, eso, de hecho lo vamos a ver eso en el curso, de cómo llevar un presupuesto, ¿ok? ¿A quién le gustaría aprender detalladamente cómo llevar un presupuesto? Cómo hacer una planeación correcta, ¿ok? Bien, busca nuevas fuentes de ingreso, porque lógico, si nada más tienes una, imagínate el peligro. Estás a 15 días de la quiebra financiera. Entonces es súper importante empezar a buscar nuevas fuentes de ingreso. 4, si tienes deudas, hay que renegociarlas. Hay toda una metodología para pagar deudas, desde la más chiquita hasta la más grande o la que más interés te genera. ¿Ok? Las que puedas negociar, negocialas, como dicen por ahí, debo, no niego, pago, no tengo, y empieza a negociarlas para poderlas liquidar lo antes posible. ¿Ok? Siguiente rubro, estabilidad financiera. ¿Aún dependes de tu principal fuente de ingresos? ¿Aún no tienes activos, pero ya empiezan a interesarte, ya que hay varias personas que están así? ¿Ok? ¿Cómo es el flujo de dinero? Aquí es muy importante empezar a tener un colchón para emergencias líquido. Algunos autores te recomiendan que sean $1,000, como por ejemplo Kim Kiyosaki, la esposa de Robert Kiyosaki, pero hay autores que te dicen, no, es muy poco. De preferencia, de 3 a 6 meses de tu sueldo ahorrado, líquido, en el banco o en efectivo para una emergencia. Que se te cae el niño, que tú tienes un accidente, lo que sea, tengas para poder resolver y no estés al borde al límite con la quincena. ¿Ok? Planificación financiera. Aquí entran los seguros, chicos. Aquí entra la compra de seguros.
seguros de vida, gastos médicos mayores, antes de pensar en las vacaciones, en la inversión incluso, antes de pensar en lo que sea, necesitas tener contratado tu seguro, porque nunca te va a avisar en qué momento vas a necesitar una emergencia, ¿ok? Y conforme pasa el tiempo, es más caro y no te va a avisar. Yo tuve una emergencia hace 4 o 5 años con mi mamá, que de repente de ser una persona tremendamente saludable, yo era la enfermiza, la que le daba gripa cada rato, y de repente un día se empieza a sentir mal el estómago, creíamos que era una infección. Afortunadamente, tengo la bendición de que conozco un montón de gente y rapidísimo una amiga mía me contactó con un médico cirujano del Hospital Vite, una clínica particular de especialidad de gastroenterología. El doctor jefe de cirugía me habló y me dijo, estoy lista para recibir a tu mamá. Le platiqué del cuadro. Le dije, me dice, mira, pues como puede ser una infección, como puede ser algo de emergencia. Entonces, haz una maleta para ella, haz otra para ti, porque vivíamos en Tasqueña y la clínica estaba hasta Santa Fe. O sea, para los que no viven en México era como 2 horas de camino con tráfico. Y tráete una tarjeta de crédito que te quepan 100,000 pesos mínimo para los estudios preliminares. Así que si yo no hubiera tenido la tarjeta disponible o los 100,000 pesos disponibles, no me lo hubieran recibido, ¿ok? Llegué al hospital de volada, ingresó a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana ya me la estaban operando. El doctor me dijo, Cristina, te hubieras tardado 2 horas más, tu mamá no la libra. ¿Qué ocurrió con mis hermanos cuando les hablé por teléfono, que ellos los dos son empleados? Y les dije, mi mamá tiene este problema, hay que tomar decisiones. Y me dijeron, no, hay que buscar una segunda o tercera opción, porque allá va a salir muy caro, está muy ellos estaban pensando en dinero. ¿Qué es eso? Cerebro reptil. ¿Ok? No estaban pensando en lo mejor, ni en resolver rápido, estaban pensando en cómo hacerle para que no costara tanto. Aman a mi mamá, claro que la aman, pero cuando está de por medio el dinero y no tienes, no vas a poder tomar las mejores decisiones. Yo les dije, ¿saben qué? Olvídenlo, yo me encargo. Y agarré a mi mamá, me la llevé de volada al hospital y literalmente le salvamos la vida. Entonces, esto le puede ocurrir, y sí, imagínense, me ocurrió a mí, que yo me dedico a la educación financiera, o sea, y me agarró de sorpresa, pues imagínense, ¿no? O sea, hubiera sido algo de 3 4 millones, no lo habíamos librado, ya no tenía seguro, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo está tu emocionalidad en este rubro? Estás tranquilo porque tienes un colchón financiero y tienes la seguridad, tienes un cinturón de seguridad, que si no ocupas nunca, extraordinario, pero que el día que te pase, que deseo que no te ocurra, estés listo para poder resolverlo rápido, ¿ok? Que no tengas que rematar tu casa o tu coche, que es lo que hace la gente ante un caso así. Y te encuentras receptivo a nuevas ideas de negocios, sobre todo cuando ya te pasó, ¿ok? ¿Cómo te mueves de aquí también? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vas a seguir manejando tu control de gastos exhaustivos? Eso no va a dejar de ocurrir. Te vas a volver buenísimo haciendo tu tabla de presupuesto, ¿ok? Vas a buscar nuevas fuentes de ingreso pasivo y aquí vas a seguir reprimiendo caprichos que te hacen gastar. ¿Por qué? Una de las características de la compensación que necesita el cerebro, ¿ok? Para poder sentir un poco de placer, aunque sea un poco de tiempo, son las compras compulsivas. Entonces, cuando una persona está, por eso yo decía, es que no entiendo por qué, si la gente vive con tanto estrés todo el tiempo, hoy entiendo que cuando llegan las vacaciones, que son, por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué hace toda la gente? Sale corriendo de vacaciones cuando es más caro y cuando está horrible porque está todo amontonado, no se puede ni caminar en las playas. A mí no me gusta salir en Semana Santa, a mí me gusta viajar en la época del año que a mí se me pegue la gana porque no dependo de unas vacaciones, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, pero la mayor parte de la gente está buscando un poquito de placer inmediato para compensar por la cantidad de cortisol y de estrés que vive el resto del año. Entonces, cuando reduces esa parte, cuando equilibras esa parte con actividades que te generan dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, que es la hormona de la felicidad, ya no necesitas gastar en caprichos que lo único que están haciendo es hacerte, pues no construir un capital semilla que te permitan llegar a la libertad financiera. Tú solito te estás metiendo el pie.
Es como comerte un bolillo, pero en las finanzas, ¿ok? Así, es tóxico. Tercer rubro, dice aquí gratificación inmediata. Exacto, Moni, gratificación inmediata. Te dura 15 segundos el placer por comprarte algo, pero el daño en tu cartera es de meses o de posiblemente años, ¿ok? Tercer nivel, seguridad financiera. Y pónganme aquí, si les está gustando la información que estoy compartiendo, ¿les está haciendo sentido? ¿Por qué va por pasos? Ok, Yasmín dice sí, David también, Rita Andrade sí. Ok, total, Wilmar dice sí. Bien, perfecto, buenísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, también me la pueden hacer en el chat y la contesto, ¿ok? Tercer nivel, seguridad, fíjense, todavía no llegamos a la libertad financiera, estamos en el tercer nivel y todavía no llegamos ahí, ¿ok? Seguridad financiera, aquí empezamos a tocar la libertad. Aún dependes de tu trabajo, pero ya te diste cuenta que la solución está en invertir o diversificar. ¿Cómo es aquí el flujo de dinero? Ya cuentas con activos que te empiezan a generar ingresos pasivos. O sea, después de pagar el seguro, después del colchón financiero, lo siguiente es que con la segunda fuente de ingresos la pongas a trabajar en inversión. ¿Para qué? Para que empieces a crear tu capital semilla. ¿Ok? No se trata de invertir para ganar una lana un ratito y gastártela o ya pagar una deuda. Eso te regresa otra vez al punto cero. Se trata de empezar conscientemente a entender cuánto dinero necesitas para comprar tu libertad financiera. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio con los números, les va a quedar mucho más claro, ¿ok? ¿Cómo es la planificación financiera aquí? Ya estás planeando cómo hacer que tus activos sustituyan tu fuente principal de ingresos. Cuando empiezas a recibir lana, aunque sean $10 de un dinero que tú pusiste a trabajar, automáticamente empiezan a pasar cosas en tu cerebro, creas nuevas conexiones neuronales y tu cerebro quiere repetir ese placer que le generó esos $10 que no ganó con el sudor de su frente. Te lo juro porque a mí ya me pasó y a varios de aquí estoy segura que ya les pasó. A Carlos ya le pasó, a Mónica ya le pasó, a Mari Carmen le va a empezar a pasar, a David Palafox ya le pasó. Sí, Cris, pero nos enviarás la grabación. Vengo conduciendo. Claro que sí. No sé quién eres, Samsung SM S96C, pero sí. Ok. ¿Cómo es la emoción aquí? Estás feliz y tranquilo y estás emocionado por lo que pueda pasar. Pero ojo, el cerebro le gusta sentirse cómodo. Corres el riesgo de quedarte aquí. ¿Qué es Leti Iglesias, qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Llegar a su zona de confort. Por eso, los empleados que son de alta gama, por ejemplo, un director de una compañía que gana 40, 50, 60,000, 100,000 pesos mensuales, son los que corren el riesgo de quedarse ahí porque piensan que ganan mucho y se van a quedar ahí, pero el día que los despidan, igual se quedan sin fuente de ingresos porque igual su estilo de vida es más alto. Gastan lo mismo que ganan, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo. No importa la cantidad de dinero que ganes si viene de un ingreso lineal. El dinero que realmente va a permanecer en el largo plazo, el dinero real, es el ingreso pasivo. El lineal se va a esfumar. Y con el paso de los años ya no vas a tener la energía para seguirlo generando, aunque seas empresario. Esto es muy importante. ¿Cómo te mueves de aquí? Potencias tu formación en educación financiera, en inversiones, en negocios, ¿ok? Diversificas tus ingresos, es importantísimo. Y tres, ahora sí empiezas a planear metas a mediano y largo plazo, porque ya pasaste de lo básico, ¿ok? Siguiente nivel. Ahora sí, libertad financiera, libertad absoluta. ¿Qué significa la libertad financiera? Que tus ingresos pasivos pagan tus gastos fijos, es decir, ingresos que no dependan de tu tiempo y de tu energía, lo que yo llamo hora pompa, que puedes ganar dinero parcial o totalmente sin tener que estar presente o sin tener que hacer absolutamente todo. Tus activos empiezan a financiar tu estilo de vida. Ahora, si te encanta lo que haces, sea un empleo o un negocio o varios negocios,
Es mucho mejor trabajar por placer que porque tienes que trabajar. Es completamente diferente la energía. ¿Cuál sería el mejor seguro en cuanto a coberturas de dientes, aspectos de la persona, salud, economía? Ceci, varía muchísimo en base a la situación de cada persona. Ahí tienes al experto, comunícate con David Palafox, por ejemplo, y contáctalo para que te haga una evaluación, porque es muy distinto en cada caso. No es lo mismo un estudiante que alguien que tiene un empleo, hay que ver cuánto ganas, qué activos tienes, cómo está tu salud, un montón de aspectos, ¿ok? Que no se pueden generalizar. Listo. Para moverte de ahí. No, perdón. Si trabajas es por placer. ¿Cómo es la planificación financiera? Tiempo libre en abundancia. Imagínate qué pasaría si opcionalmente pudieras quedarte en el empleo que tienes o no, pero que ya todos tus gastos fijos estuvieran cubiertos, trabajes o no. ¿Te quedarías en el mismo trabajo? ¿O buscarías otro distinto? ¿O pondrías tu propio negocio? ¿O te tomarías unos meses de vacaciones para despejarte en lo que decides qué más hacer? ¿Ok? Entonces aquí puede haber opcionalmente tiempo libre en abundancia. Ahora planeas qué hacer con tu tiempo. ¿Cómo es la emocionalidad aquí? Hay plenitud, hay un nivel de felicidad alto, hay mucha oxitocina, mucha dopamina de alta calidad, hay un alto nivel financiero y la persona está contenta con su estilo de vida. Es una gran victoria llegar a la libertad financiera. ¿Ok? Para moverte de aquí, porque todavía te puedes mover de aquí, hay más. Aún hay más, como decía Raúl Velasco. Para moverte de ahí, tiempo de calidad con tus seres queridos, vas a querer tener más tiempo para estar con la gente que amas. Dos, proteger tu estilo de vida y anticiparte. Y tres, comienzas a hacer inversiones de mayor riesgo. Miren, el alto riesgo no es malo, ¿ok? Es un juego y te vas a volver altamente intuitivo. Y puedes invertir poquito después, ya cuando llegas a la libertad financiera, ya, ¿ok? Se vale. Y hay gente que le ha ido muy bien en el alto riesgo. Pero acá, cuando ya llegaste a la libertad financiera, cuando ya están cubiertos todos tus gastos y puedes jugar un poquito con el alto riesgo. ¿Por qué? Porque si lo pierdes no te afecta. Está cubierto todo tu estilo de vida. Lo que está pésimo es no saber que estás entrando al alto riesgo y pensar que estás en un riesgo mucho más controlado o hacerlo en los primeros tres rubros, no hasta el cuarto, ¿ok? Hasta para eso hay un momento en la vida. Siguiente y último nivel, abundancia financiera o riqueza. Tus ingresos pasivos superan un 500% tus gastos. Aquí te vas a encontrar invirtiendo en diferentes startups, otros proyectos, nuevos sectores, quizás ya no en el sector tuyo, sino que tuviste tiempo para investigar, para explorar otros mercados. ¿Ok? ¿Cómo es la planificación financiera aquí? Planear y cuidar más tu salud para poder vivir más y mejor. Imagínate, si vives una vida de poca, puedes viajar, estar con tus seres queridos, te sobra dinero, estás haciendo lo que te encanta, eres bueno en tu rubro. O sea, por Dios santo, tu cuerpo segrega dopamina, serotonina, oxitocina, todo. ¿A poco no te encantaría invertir en tu salud más, aún más y todavía más para vivir más años? Yo viviendo una vida así, quiero vivir 120 años, por supuesto. ¿Ok? Esto es importantísimo. Felicidad absoluta. Ya no existen cuestionamientos o dudas internas de si puedes o no lograr algo. Tú ya lo hiciste. Y la gente te va a empezar a preguntar cómo lo hiciste o qué ruta seguiste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te mueves todavía de aquí? Aquí tú ya encontraste tu misión de vida, tu propósito. Vas a poder enseñar a otros a lograr lo mismo y vas a decidir cómo quieres ser recordado, cuál va a ser tu legado. Y esta parte a mí me emociona y me encanta muchísimo porque una vez que pasas de esta parte, pues ya también te empieza a interesar la conciencia social, que es el último eslabón de la parte integral, salud, economía, relaciones, ¿no? Pero ahora llega la conciencia, ahora sí puedes entrar a poner una fundación o apoyar una que existe. Elige qué proyecto altruista quieres, en qué quieres trabajar.
Entonces, ¿para qué queremos hacer mucho dinero? Porque hay un montón de cosas que podemos hacer por la humanidad, no nada más por nuestro círculo cercano de amigos y familiares. Y esa es la parte que a mí me emociona muchísimo. Y ahí te lo dejo porque aquí cada persona va a elegir hasta dónde quiere llegar, hasta qué escalón del nivel puede llegar. Y obviamente hay muchas personas que van a superar el 500% de los ingresos cada mes, porque una vez que entiendes cómo funciona la cadena de creación de riqueza, ya no la puedes detener. Ya, o sea, es un mecanismo, es como en el turista. Mientras más hoteles tienes puestos y más gente caiga en el hotel, más vas a ganar, ya no lo vas a poder evitar. ¿Ok? Ya se va a volver un arte, una condición y un hobby, además. Y espero que a todo mundo le pase eso. ¿Ok? Y vamos a empezar a trabajar los números. ¿A quién de aquí le gustó la información? Ahorita vamos a ir a esta parte. Primero vamos a ver los números. Me voy a brincar este tema. A ver, pónganme un uno que aprendieron específico de lo que enseñé que hoy van a aplicar. Perdón, pongan lo que van a aplicar. Aprendo más y cada vez más, ¿ok? Una idea que van a aplicar saliendo del taller, de algo que quizás no se les había ocurrido o no habían pensado o no en el orden. A ver, escríbame. Cero azúcar, dice Diego. Me encanta. Tener control de mis gastos. Vamos camino a la riqueza, dice Carlos. Organizar mis finanzas detalladamente. Bien, Diana. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, chicos, somos 34 y ahí nada más han escrito como 5. No se hagan. Invertir, dice Ceci, ¿ok? Generar más fuentes de ingreso pasivo. Organizar los seguros y buscar esa fuente de nueva inversión. Bien, Sandra. ¿Ok? Sandra vende unas bolsas colombianas padrísimas que ya las estamos vendiendo acá en México. Presupuesto. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Disciplina para el control de mis gastos y nuevas fuentes de ingreso pasivo. Ingresos pasivos, generar o invertir en seguros, generar nuevas fuentes de ingresos. ¿Ok? Bien, bien. Ayudar a otros, control de gastos y aprender a crear cursos y venderlos. Claro, Lulu, tú puedes hacer eso. Ahorita vamos a ir a las fuentes de ingreso pasivo. Conciencia social, registrar mis gastos, dice Guillermina. Bien, ok, listo. Vamos a hacer este ejercicio que se llama ¿cuál es tu IQ financiero y tu cifra de vida, tu número de vida? A ver, voy a escoger a alguien del público que no haya hecho el ejercicio conmigo, que haga sus números. ¿Cómo organizar mis gastos y tener? Ok, perfecto. Pero alguien que tenga la cámara prendida, oigan, porque yo no sé si están lavando los trastes, haciendo el amor, no sé, no veo. Tienen la cámara cerrada y yo pienso que están haciendo cosas que no quieren que yo vea, ¿verdad? Por eso la apagaron. A ver, ¿quién me quiere ayudar con el ejercicio? Diego, ¿quieres? Porque creo que de los nuevos eres el único. Ok, Posible que por favor nos compartas el video. Sí, claro, Ceci, claro. Aquí les pongo mi teléfono, quien no lo tengan. Y terminando la sesión, me lo piden o se lo piden a la persona que los invitó a la sala, que seguramente se lo voy a pasar. Bien, Diego, a ver, entonces te voy a pasar para acá, al Spotlight. Ajá. ¿Tienes a la mano tu calculadora, pluma y cuaderno? sí, Todos allá en casita van a hacer el ejercicio. ¿Ok? Listo. Ahí les va. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a utilizar la pizarra y ustedes lo van a ir haciendo. ok, Ujú. Entonces ahí les va. Hasta arriba van a poner su nombre. En este caso, hasta arriba voy a poner la D de Diego. ¿Ok? Abajo de tu nombre me vas a decir tu edad, querido Diego. ¿Cuántos años tienes? 26. Ay, estás bien jovencito. Ok. Todo el mundo va a poner abajo de su nombre su edad. Y van a poner una flechita hacia la derecha, no raya en mi pantalla. Ajá. Creo que fue David Palafox. Fuiste tú, ¿verdad, David? Te vi, te vi. Ok. Listo. Ahora, rayita, flechita hacia la derecha,
¿A qué edad, Diego, te gustaría que puedas decidir trabajar si quieres o no, pero que tus gastos fijos se paguen solos a través de fuentes de ingreso que no dependan de ti? ¿A qué edad te gustaría que pasara eso? Ya en este momento. No, a los 55. ¿A los 55 seguro? ¿Tanto tiempo? O bueno, 45. ¿Qué tanto tiempo? Si te estás educando financieramente muy joven. Ok. A los 40 en 14 años. Ok, te la compro. Igual y lo haces antes, ¿eh? Pero te la voy a comprar a los 14. Ok, a los 40. Eso quiere decir, vas a poner una flechita hacia la derecha, que son 16 años productivos. Y todo mundo haga el ejercicio igual. Ponga su edad, a qué edad le gustaría prácticamente poderse retirar, no el retiro que conocemos a los 65, que ya ni la jubilación existe, sino a qué edad en tu diseño de vida tú quisieras que a esa edad puedas seguir trabajando por gusto, pero no porque tengas que, lo que dije hace un rato, que tus fuentes de ingreso pasivo paguen tus gastos. Elijo que a los 40 Serían y 14, vamos, ¿no? ajá, ay, perdóname, son 14, sí es cierto, son 14. Aquí pongan la resta de esta cantidad con esta. Ahora, abajo del 26 vas a poner ahora el número 40, que es a partir de la edad en la que se supone que ya vas a ser libre financieramente. ¿Y a qué edad aproximadamente te gustaría vivir, Diego? ¿Cuántos Ah, años? hasta los 90. Hasta los 90. Ok, si se te ocurre vivir más tiempo, vas a ocupar más dinero, Sí, pero ya tienes la fórmula. Obviamente eso es una proyección, no podemos saber exactamente a qué edad vas a vivir, pero sí lo podemos calcular en una proyección, ¿ok? sí. Entonces, de los 40 a los 90, estamos hablando de 50 años donde técnicamente vas a vivir de tus ingresos pasivos, ¿ok? Años, ok, listo. Ahora, fíjate muy bien, de los 40 a los 90, ¿cuánto dinero vas a necesitar cada mes para pagar el diseño de tu vida en base a lo que tú quieres lograr? O sea, a lo mejor a los 40 todavía estás pagando renta, los viajes que quieras hacer, la comida, los lugares bonitos que quieras ir a visitar de comida, tu vestido, tu familia, tus papás, obviamente tu seguro de gastos médicos mayores y todo lo que vas a ir ocupando hasta hasta tu asilo antes de los 90. ¿Cuánto dinero mensualmente necesitas? Pues yo creo que hablando ya de los 40 en adelante, pues serían unos 100,000 pesos. ¿Ok? Apenas, ¿eh? Si con 100,000. Ajá, sí rayando. Apenas rayando. Y de todas maneras, a todos les voy a pedir de tarea que se metan a investigar cuánto cuesta las cosas que van a querer. Por ejemplo, si dices, yo quiero hacer un viaje cada 2 meses a algún lugar del mundo, checa cuánto va a costar. Y de aquí a los 40, acuérdate que todo va a subir de precio. Sí. O ¿Ok? Pues acuérdate que devaluación e inflación cuentan también. sea, hablando en dinero de hoy, 100,000. Hablando Dinero de 14 años, 14 pues van años, a ser como 300,000 aproximadamente, ¿no? pues yo te lo dejo de tarea porque hay que Ah, planearlo desde ahora. sí. ¿Cuánto le ponemos entonces? Pues ponle, déjalo en 100,000 para el ejercicio. Ok, bien. Y de todas maneras tú lo corriges después Sí, o juegas con los números. Entonces, 100,000 lo vas a multiplicar por 12 y todos allá, por 50. ¿Por qué? Porque son 100,000 por cada mes y cada año tiene 12 meses. Y por 50 porque son 50 años de los 40 a los 90. ¿Qué cantidad te dio, mi querido Diego? 60 millones. Ok, 60 melones. Y todos vayan poniendo en el chat cuánto les dio. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio?
Chan, chan, chan. ¿Cuánto te dio Wilmar? No te hagas. 54 millones. ¿Ok? Sandra, Guillermina, Mónica, Nidia, doctora Lulú, suelte la sopa. Lulú Guevara, Roy, Fano, qué bueno que viniste, Fano. Adrián, Vane, Yasmín, 30 millones, 10,5 millones, ¿ok? Si se fijan, las cantidades son muy variadas porque aquí hay de todas las edades, de todas las eh, mentalidades, todo, 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 varía mucho. Ok, bien. Ahora, de los 26 a los 40, mi querido Diego, ¿cuánta lana mensualmente vas a estar generando en estos 14 años Pues para cumplir esa meta necesitaría generar, ay Dios, mensualmente? O sea, ¿vas a ganar los mismos 100,000 o menos o más? pues actualmente menos. O sea, actualmente ya no menos. Ok. Cincu- ¿Cuánto le ponemos? 50, 50. 60, 50. 33, 33,000 millones. Ok. Listo. Entonces, de aquí van a ser 50,000 pesos que van a multiplicar por 50,000 por 12 por 14, ¿no? 14. Ajá, exacto, por 14. Y esto va a ser igual a 8.400.000. 8,4 millones. Ok. Y todos saquen su cuenta también. Ahora la vamos a sumar. Estos 8,8 millones 400,000 los vamos a sumar a los 60 millones. Entonces te van a dar 68,400,000. Ujú. Ujú. Ok, Bien. Entonces el total de esto, en tu caso, nos da 68,400,000. Ay, ¿ok? Este es tu número de vida. Esa es la cantidad de dinero que técnicamente tú vas a necesitar desde tus 26 hasta tus 90 años, mi querido Diego. ¿Ya habías hecho la cuenta? no así, más bien con un ejercicio para un plan de retiro. Ok, Ya ves que aquí en Seguros Monterrey también los manejamos, entonces pues nos dijeron háganlo con ustedes mismos. Y ok, más o menos igual. más o menos igual. Ok, bien. Yo te recomiendo que este número lo tengas muy a la mano y te lo aprendas de memoria, que lo Ujú. pongas en tu cartera, en una cartulina azul porque se impacta más al inconsciente, o en tu fondo de pantalla, en el espejo de tu coche, en tu retrovisor, o sea, donde lo veas, Ok, para que no se te olvide. ¿Ok? Y pongan en el chat cuánto les dio el total del número, todos los que están aquí presentes. Ujú. Pongan su número total para saber que me están siguiendo con el ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es momento de contestar. Ujú. 34,440,000 de pesos colombianos.
4.896 millones. Ok, Wilma, te salió una cantidad muy chiquita para hacer pesos colombianos. Como 10 veces menos que a Carlos. 14.7 millones, dice David. Ok. O él es muy, tú eres muy joven o él es muy grande, Carlos. Bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Bien. Ahora, hay varias maneras de poder llegar a este número. ¿Ok? El primero y el más lógico sería hacerlo en los 14 años productivos. ¿Ok? Entonces vamos a dividir 68.400.000, que es el total. Ajá. Entre 14 para saber cuánto tendrías que estar ganando por año. Serían Ujú. 4.885.714. Ponle 4.9 si quieres. Sí, tienes razón. Vamos a redondear. 4.9. Listo, para hacerlo más fácil. Listo. Y ahora, esta cantidad, divídela entre 12 para ver cuánto tendrías que estar ganando por mes. 407.000 pesos. Ok, 407.000 pesos. Bien. ¿A cuánto le sale mensualmente que tendrían que estar ganando todos los que están conectados aquí en este chat? A ver. 478 millones. Ajá. 2 millones mensuales. Ok. 2 millones mensuales, Vane. Wow. 51 millones, dice Wilmar. Ok, bien. ¿Qué porcentaje te falta para llegar a esos 407.000 pesos mensuales, Diego, de lo que ganas actualmente? ¿Cuánto te falta? ¿El 50%? Me faltaría el... Ay, Dios, es un montón. Ok. Sería, si tengo 50 para 400 son, tengo como el 10%, ¿no? Como el 10% tienes, más o menos. Poquito más. A mí Ajá, no dice ni idea. Ok. Entonces, fíjense, ¿quién de aquí ya se dio cuenta que haciendo lo que hace el día de hoy de la manera en cómo lo está haciendo con esa solamente fuente de ingresos, va a estar muy cañón que llegue a los números y no es que imposible? Hay que acelerar de otra forma, exacto, porque si te avientas esos 50.000 de aquí a que llegues a los 40, es más, aunque ganaras el doble, sí, no, de todas maneras a los 40 no llegas a los 100.000 de ingreso pasivo, ¿ok? no, Entonces, la estrategia tiene que cambiar completamente y se tiene que diversificar completamente. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si todos los que están aquí presentes, no importa la edad que tengan, siguen haciendo lo mismo de la misma manera y no cambian la estrategia, o para llegar a este número en la edad productiva, o para generar esta cantidad de ingreso pasivo y no lineal, ajá, ¿qué va a pasar? Van a tener que seguir trabajando más años, que es lo que le pasa al 95% de la población. Y aquí es donde yo digo, o le subes a los años, porque no vas a poder dejar de trabajar, o le bajas a los sueños. Ajá, ¿sí les hace sentido? O le subes a los años, o le bajas a los sueños. Como no le vamos a bajar a los sueños, al contrario, queremos soñar más y ganar más y desarrollar más inteligencia financiera. Mejor, desde ahorita empezamos a diversificar, ¿ok? Entonces, ya nos dimos cuenta que con ingreso lineal no hay manera de llegar. Por eso me gusta que la gente haga los números, porque cuando haces los números es súper revelador y son tus cifras, las que tú pusiste, con los años que tú pusiste, como tú lo pusiste. Yo te ayudé un poco, pero en realidad son tus números. sí. ¿Están de acuerdo? ¿Quién de aquí se traumó un poco con sus números? ¿Quién dijo, no manches, no salgo con lo que estoy haciendo ahorita? Pónganme un uno.
¿Quién dijo, no, no, o sea, gano, estoy como Diego? Yasmín, ¿ok? Guillermina. Entonces, fíjense, siempre les pido permiso para traumarlos antes de la sesión, ¿ok? Pero en realidad no soy yo la que los está traumando. Cuando lleguen a los 65 más, si este número no está, y deja tú la edad que pusiste aquí, mucha gente se sigue con la inercia de la vida y cuando llega un momento en el que ya está viejita o que ya el cuerpo no le da o que ya la energía no da, apenas en ese momento se da cuenta de que debió de haberlo hecho antes. Y en el libro, justo en mi libro de educación financiera, gracias, mi querido Diego, gracias por apoyarnos, ¿ok? En el libro de educación financiera que escribí, que se llama Estoy quebrado y no lo sabía, justo una de las cosas que comparto es eso, que hay varios cuentos ahí que te comparto, lo puedes comprar directamente conmigo o en Amazon. em, Tiene muchos cuentos y tiene muchas historias y viene justo el resultado del ejercicio del IQ financiero, que es el ejercicio de una ranita, ¿ok? Es una ranita cuya especie se adapta a la temperatura del recipiente donde la ponen. Entonces, la ponen en un recipiente de laboratorio de peltre con agua, con un soplete abajo, a una flama muy pequeña, ¿no? Muy delgada. Pero eventualmente el agua empieza a calentarse. Entonces, la ranita que está dentro, que no está consciente de que está parada en un soplete, prácticamente lo que está haciendo es adaptarse a, sí, prácticamente adaptarse a la temperatura. Pero cada vez que se adapta a la temperatura del agua, ocupa mucha energía. Entonces, el agua vuelve a subir de temperatura y la ranita nuevamente se vuelve a adaptar. Y así pasan varias adaptaciones. El agua sigue subiendo de temperatura, sigue subiendo de temperatura. La ranita se sigue adaptando y ocupando energía. Y llega un momento en que cuando el agua está a punto de hervir y la ranita se da cuenta del tremendo peligro en el que está, ya no puede brincar fuera del recipiente porque ya se acabó toda la energía y la ranita tristemente muere quemada. Y ese cuento viene, esa historia viene en el libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasamos toda la vida adaptándonos a las circunstancias, a la crisis, al cambio de trabajo. O sea, el cerebro de ti tiene esta habilidad de adaptarnos y ocupamos mucha energía cada vez que nos adaptamos, igualito que la ranita. Pero cuando llegamos a una edad en la que ya estamos enfermos, ya no tenemos energía, ya somos adultos mayores y la persona no tiene ingresos pasivos, no tiene rentas, no tiene negocios digitales, no tiene inversiones, solo tuvo su trabajo toda la vida. Y llega un punto en el que la van a despedir porque ya la edad no le da o las condiciones cambian. En ese momento, la persona se da cuenta de que debió de haber tomado decisiones diferentes antes. Y en ese momento la persona termina viviendo de las limosnas que le pueden dar sus hijos, de las limosnas que le puede dar el gobierno, de una jubilación muy radical, muy chiquita, si es que le tocó todavía jubilación, en el mejor de los casos, y sin dinero. Y no tienen ni idea la cantidad de empresarios con dinero que llegan ahí, porque al final del día no importa cuánto ganaron, importa qué ingresos pasivos construyeron, no cuánto ganaron, porque el dinero lineal es efímero, se puede gastar cada quincena. El que se quede en el largo plazo es el dinero que se va construyendo, que se sigue generando a pesar de que uno no esté. Por eso es tan importante hacer este ejercicio y por eso es tan importante tomar conciencia de cuáles son nuestros números, de cuál es la planeación que queremos, de cuál es la vida que nos merecemos y cuál es nuestro propósito. Ahorita que podemos, que estamos jóvenes, que estamos sanos y que podemos hacer una planeación porque no estamos tirados en una cama con cáncer, ¿ok? Pero eventualmente le puede pasar a cualquiera o a cualquier familiar cercano. Por eso debemos evitar eso, ¿ok? Y bueno, aquí les puse algunas opciones de fuentes de ingreso pasivo que pueden empezar a desarrollar. Espérenme, voy a regresar.
Que no me regresa. Espérenme. Como le puse tantas transacciones. Ok, faltan dos. Acá. Ahí está. Hay muchas opciones para poder generar fuentes de ingreso. Las rentas, el tener una flotilla de taxis y ponerlos a trabajar, las ventas por internet, el crear un curso digital y venderlo, el generar regalías por la música, el desarrollar profesionalmente una red de mercadeo y construir un equipo, el escribir un libro como el mío de Amazon, el comprar una franquicia. Y cada una de estas opciones es un mundo de información, ¿ok? En el curso justamente que voy a lanzar el jueves, que son 20 módulos de al menos media hora cada uno, vamos a ir a ver, vamos viendo a detalle todo esto, hice toda una investigación de cada rubro para que la gente pueda evaluar de una forma mucho más objetiva cada uno. Sí, Roy, en base a tu personalidad, al momento en el que estás y al tipo de personalidad, al momento a la necesidad que tienes en este momento, ¿ok? Y también las inversiones, por supuesto, que fungen un papel muy importante, es todo un universo de posibilidades, pero también generan ingreso pasivo porque es dinero que pones a trabajar sin que tú tengas que dedicarle toda tu energía o todo tu tiempo, ¿ok? Y aquí les puse algunos ejemplos de muchas opciones que hay. En inversiones está la banca tradicional, poner tu dinero en el banco. Obviamente la gente busca un nivel de seguridad, pero pues obviamente no te va a llevar a la libertad financiera, por supuesto. Es muy poquito el rendimiento que da un banco. Los bonos del gobierno lo mismo, están por debajo de la inflación y de la devaluación. Cualquier inversión que esté por debajo de la depreciación del dinero de cada año, pues no va a ser negocio. ¿Ok? Entonces, por darte un ejemplo, si este año fue del 8.5 y los CETES están dando un 10, pues tu real diferencia en ganancia es 1.5. No te engañes, esa es la realidad. Entonces, muchas personas buscan el CETE porque es más seguro, pero pues ¿qué haces con un 1.5? O sea, nada. ¿Ok? Fondos de ahorro para el retiro, todas las aseguradoras venden Allianz, Seguros Monterrey, Atlas, todas tienen fondos de ahorro para el retiro, que son proyectos principalmente a mediano y largo plazo, de 5 años para arriba, de 5, 10, 15, 20, 25 años, que te van a permitir hacer aportaciones mensuales para poder ahorrar y que te van a dar una protección mejor que una jubilación, pero no te van a dar flujo en este momento, ¿ok? También la compra-venta de bienes raíces es otro tipo de inversión. Los proyectos de fractional, donde compras acciones de una propiedad para no tener que comprarla toda. Y hay algunas en donde obviamente la ganancia va a ser en la plusvalía, en que compres acciones baratas de la propiedad y las vendas después caras, y que además te generen un residual si ese bien raíz además genera un pasivo, porque a lo mejor es un centro comercial o es un hotel que genera rentabilidad, ¿ok? También están los fondos de inversión privados, y aquí hago un disclaimer que es muy importante con lo que ha pasado en los últimos años con el mercado. Hace 30, 40 años, los únicos que podían recibir dinero de la gente de manera legal eran los bancos, o si eras un empresario que tenía a partir de $1 millón, podías conseguirte un broker y darle tu dinero para que te lo operara, por ejemplo, en Forex. ¿Ok? Pero eso ha cambiado de las últimas 3 décadas para acá. Los mercados se abrieron, así como se abrió toda la información en Internet, cambiaron las condiciones del mercado y mucha iniciativa privada, principalmente en países de primer mundo, comenzaron a desarrollar proyectos empresariales que se llamaron en su momento proyectos de crowdfunding para crear empresa, para fondear una mezcalera, una editorial, un proyecto de bien raíz. Y es legal porque lo hicieron con amigos y familiares, levantaron capital privado, le dieron un rendimiento mayor que en un banco, le pagaron a la gente y punto. ¿Ok? Esos proyectos siguen operando hoy en día y también se crearon nuevas opciones de empresa que de manera legal pueden levantar capital. Por ejemplo, las APIs, Sociedad Anónima Promotora de la Inversión, es una empresa privada. Cada una va a tener su propia forma de operar. Algunos van a operar solamente en los mercados financieros, otros van a tener un portafolio diversificado y tú vas a tener que evaluar en base a cada proyecto cuál es el que te hace sentido, ¿ok? Pero hoy
Hay cooperativas, hay SAPIs, hay SOFOMS, hay fideicomisos, hay empresas fintech que están preparadas para poder recibir capital, que no tienen necesariamente que estar dadas de alta ante la Comisión Bancaria porque no son bancos, son proyectos privados con un proyecto de inversión, ¿ok? Que va a estar determinado por las características del mismo fondo si te hace sentido o no. O puedes entrar directamente a los mercados financieros. No te lo recomiendo si no estás entrenado para eso, pero se puede. Hoy cualquiera puede comprar una acción de cualquier empresa, puede comprar un futuro, puede comprar una criptomoneda, puede comprar oro por cantidades chiquititas en cualquier lugar prácticamente, ¿ok? Hasta en el banco lo puedes comprar centenarios y también puedes entrar al mercado de criptomonedas, ¿ok? Ahorita no voy a compartir si es bueno o malo, cuál sí, cuál no, solamente estoy hablando de las opciones que hay que tú puedes evaluar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te va a minimizar el riesgo al momento de invertir? ¿Qué es lo que tienes que evaluar siempre cuando te presentan un proyecto de negocio, incluso un proyecto de multinivel o una inversión? Cuando se trata de una empresa que ya tiene una marca conocida como Seguros Monterrey, pues no te va a importar quién es el dueño, porque la marca habla por sí sola. Ya todo el mundo sabe que es una marca segura, que bien o mal, pues ahí está, ¿no? Que no se va a ir con su dinero, etcétera. Lo mismo con los bancos. Pero cuando es un proyecto privado, siempre recomiendo que conozcas quién está detrás de la operación. No inviertas en un proyecto privado que no sepas quién es el dueño. Esa es mi recomendación. Evalúa su trayectoria, su experiencia, sus valores, todo, su nivel de integridad, su nivel de honorabilidad, de honestidad, porque esto te va a ayudar a tomar la decisión de, en caso de una emergencia, ¿qué haría esta persona? Porque cuando todo va bien, pues no importa, ¿verdad? O sea, todos estamos felices, pero cuando hay presión, ¿qué haría esa persona, no? Y me encanta que una de mis mentoras dice, una persona se muestra no porque toda la vida no comete errores, sino que se diferencia a la gente buena de la mala, que cuando la gente mala se equivoca, lo corrige y ve cómo resolver, aunque le tome más tiempo, pero resuelve. Y la gente mala no va a resolver, se va a lavar las manos como Poncio Pilatos y va a decir, pues ni modo, el negocio no me salió, hazle como quiera y ya sabemos las historias, ¿ok? Entonces es muy importante evaluar quién está detrás de la operación. Segundo, evalúa su estrategia financiera. Si todo lo pone en riesgo o si tiene un portafolio diversificado, donde una parte la garantiza en tierra, otra parte en mercados financieros, si hay regulación, si hay certificación, etcétera, ¿ok? Tercero, ¿qué tipo de rentabilidad te da? ¿Es interés simple? ¿Es interés compuesto? ¿Se pueden hacer aportaciones mensuales? ¿Por cuánto tiempo? Si son proyectos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿ok? ¿Qué nivel de seguridad? Si hay contratos, si hay aviso de privacidad, si hay recibos, si hay corridas financieras, si hay garantías que lo sustenten o no, eh, todo esto, ¿no? Me impresiona que hay mucha gente invirtiendo en internet que no sabe ni a quién le manda su dinero ahí en una plataforma por internet, que no sabes quién te está contestando del otro lado. Es como regalarle el dinero a la gente, ¿no? Un poco, que ni contrato te mandan. Entonces, esto es muy importante. Ahora, va a garantizar que todos estos puntos van a hacer que nunca te equivoques y que nunca pierdas lana, no, pero te van a ayudar a minimizar el riesgo muchísimo. Ahora, ¿se vale decir de esos 4 puntos, tengo 3 y uno no? Sí. Y ya sabes cómo gestionar tu riesgo, a qué nivel. Ya sabes que estás en una opción que tiene mayor riesgo y tú sabrás cuánto de toda tu gestión de capital manejas. ¿Ok? ¿Les sirve? Póngame aquí en el chat si les funciona, si les sirve, si les parece información valiosa. Si hubieran sabido esto, quizás se hubieran evitado de algunos malos ratos. ¿Ok? Por favor, no inviertan, eso sí se los digo, antes lo decía más discreto, hoy sí lo digo, no inviertan en una red de mercadeo de inversiones. O sea, hasta el momento no ha habido una sola que no truene. Unas han tardado más tiempo tras menos.
¿ok? Pero todas las redes de mercadeo que dan un rendimiento alto de manera exponencial quiebran porque los mercados no generan ganancia de manera permanente por los años. Siempre hay una variabilidad en el mercado. Hay veces que está a la alza, hay veces que está a la baja. Entonces, generar un crecimiento exponencial fijo es tremendamente peligroso y real, ¿ok? Esa es mi recomendación. Ya hicimos el ejercicio del número de vida, ya casi nos vamos, ¿ok? Y bueno, pues aquí termino esta masterclass compartiendo un poco, recapitulando los puntos que vimos. Ya vimos qué es el dinero y qué te separa de él. Ya vimos el mapa de la riqueza, cómo pasar de modo de supervivencia a libertad financiera y riqueza. Ajá, sí. Cómo puedes aumentar tus fuentes de ingresos. Te di muchas opciones, en el curso vamos a ver muchísimas más. Ya vimos lo que tienes que evaluar en una inversión. Ya vimos cuál es tu IQ financiero y tu número de vida, ¿ok? Y bueno, aquí está el compilado del curso que estoy lanzando este jueves 14 de agosto. Va a incluir los 20 módulos, el material descargable. Voy a empezar a grabar una sesión todos los jueves a las de 7 a 8 de la noche durante 10 semanas. Esos módulos se van a dividir en 20. Van a ser módulos mucho más cortitos que después se van a subir en una plataforma grabada y los van a poder descargar junto con el material en PDF, junto con el ebook, todas las sesiones de preguntas y respuestas. Y evidentemente la primera generación que elija hacerlo conmigo, pues lo va a hacer en vivo por Zoom. ¿Ok? Sí. Y el contenido va a tener el mapa de la riqueza, pero mucho más detallado. Vamos a ir más profundo. Vamos a ver la escalera de la riqueza, de cómo se genera el apalancamiento, qué significa la deuda, cómo se sanan las deudas, cómo crear ingresos y egresos, análisis de modelos de ingresos pasivos. Vamos a revisar muy a fondo el universo de las bienes raíces, el universo de las franquicias, el universo de los cursos digitales, el universo de las inversiones, de una manera en la que no podemos hacerlo aquí en la clase por el tiempo, ¿ok? Vamos a tener temas como qué es el apalancamiento y la verdad, el costo está súper, súper, súper accesible. Solamente 4,490 pesos que hasta lo pueden pagar a meses con la tarjeta de crédito, ¿ok? Hasta se va a poder hacer así. Inicia este jueves 14 de agosto a las 7. Va a ser una sesión semanal y me pueden contactar a mi teléfono, lo voy a volver a poner aquí. Si a alguien le interesa, ya tenemos alumnos que ya están listos para arrancar, pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de poderlo hacer. Y bueno, aquí voy a poner el comercial de algunos. Nosotros manejamos un fondo de inversión que cumple con todas las características que les acabo de explicar, porque obviamente no te las explicaría si nosotros no estuviéramos ahí. Todo eso y más, nosotros lo incluimos. Tenemos inversiones de este tipo en periodos cortos de tiempo, son inversiones anuales que van del 12% al 24% máximo, es decir, del 1 al 2% mensual anualizado a partir de 50,000 pesos y tenemos una opción para la gente que no tiene ningún ahorro, que puede empezar a invertir desde cantidades muy mínimas de 2,000 pesos al mes durante un año mínimo y empezar a crear, pero lo ideal sería que se sienten con un asesor, que pidan una asesoría personalizada conmigo, con la persona que los invitó, para que les arme un traje a la medida y que les diga qué es lo que más les recomienda, si algo de interés simple, algo de interés compuesto, algo de aportaciones, cómo pueden apalancar su seguro, la hipoteca de su casa, un crédito. Hay un montón de estrategias que estamos recomendando a la gente y servicios alternos como créditos para pymes, estrategias fiscales, consultoría empresarial, etcétera. Si alguna de estas cosas lo necesitas o te llama la atención, igual me puedes contactar y ya hacemos una cita especial para esa parte. ¿Ok? Y bueno, con eso termino prácticamente la sesión del día de hoy. Hay una promoción que hay ahorita en una opción que nos dio ahorita el mercado, que nos va a dar, termina el viernes 15 de agosto y nos va a dar el 50% de rendimiento garantizado a un año con firma de contratos y todo. ¿Ok? Entonces, si a alguien le interesa esa opción, a partir de 50,000 pesos, muchas personas me han escrito y han abierto su contrato con esta inversión. Les explico, les mando el video del análisis fundamental para que vean en qué estamos invirtiendo y por qué se está dando
esa ganancia, pero solamente esta oportunidad de mercado se cierra el viernes 15 de agosto para las personas que la quieran aprovechar. Hasta el final del periodo se va a entregar el capital y el rendimiento obviamente es 50% antes de impuestos. ¿Ok? Y listo, con eso terminamos. Espero que les haya gustado la clase. Aquí les dejo todas mis redes sociales, mis páginas. Busquen en internet los artículos que hemos estado creando. En la revista Foro Magazine acabo de salir en la portada de la revista. Hay un artículo ahí por ahí, algunas entrevistas muy padres que me hicieron por parte de Verónica del Castillo, la periodista, y pues tenemos todo eso para seguir compartiendo con la gente. Y bueno, seguramente la próxima semana haremos otra clase el próximo martes a esta hora con algunos de estos temas y otros nuevos. Así que pues contacten a la persona que los invitó y nos vemos muy pronto. Muy bien, Idia, gracias por compartir, gracias Diana, gracias a toda la gente de casa, a todos los de la familia, a todos los embajadores de marca. También estoy buscando embajadores de marca, ¿ok? Personas que les interese traer clientes y ganar comisiones. Es otra forma de hacer ingreso pasivo. También me pueden contactar directamente y ya les doy todas las características de lo que estamos haciendo y los capacitamos para que lo puedan hacer. Muy buenas noches y cuídense mucho. Terminamos. Bye bye. Chao.